¿Por qué no puedes vivir esa vida? Porque tú estás bajo cautiverio. Tú necesitas venir a la renovación. Dios. Tú necesitas venir a la libertad. Varón, pero antes yo era una persona que promovía la unidad, que promovía el reunirse, el compartir. Sí. Pero ahora no puedo promoverlo. Ahora lo que promuevo es la contienda. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. Esta es otra entrega de su plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Le habla su hermano y amigo Venancio Amparo. En esta ocasión tenemos un hombre de Dios, un hombre que tiene una palabra de parte del cielo, fundamentado en la palabra del Señor, pero con experiencias espirituales. Y en esta ocasión es para mí una honra, es un honor estar aquí con nuestro hermano Braulio. Dios te bendiga. Amén. Dios bendiga, príncipe. Dios bendiga a la audiencia de excelencia. Nos sentimos gozosos y agradecidos de Dios que nos permite en este día poder tener la oportunidad de hablar de su nombre, de hablar de su grandeza. Así que para mí un gozo también, un placer, y más al lado suyo aquí, Dios en mío. excelencia. Así que Dios me le bendiga y que sea bendecido todo el que escuche hoy. Amén, amén. Es una honra, es un honor para mí. Solamente le voy a dar 2 recomendaciones a las personas que están ahí conectadas con nosotros. Y es que abróchese bien los cinturones porque vamos para las alturas. Póngase el traje de buzo porque vamos para agua profunda. Despierte su espíritu y va a alimentar su fe. Ungido, el escenario es del Espíritu Santo y lo va a compartir contigo. Amén. Dios bendiga. Queremos ir inmediatamente a la palabra del Señor, al libro de Gálatas, capítulo 5. Libro de Gálatas, capítulo 5, tomamos la lectura. Sí. Para así iniciar esta palabra, porque sé que Dios a gente hoy le va a bendecir. La palabra de Dios es un maná espiritual. No es un maná que usted lo digiere con el estómago, pero sí con el espíritu. Uf. Y por eso hoy tenemos esta palabra que ha salido del corazón de Dios para que bendigamos al mundo. El mundo necesita esta palabra que vamos a hablar y por eso en este tiempo, por este medio, Dios está hablando. Vamos a la lectura, a la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Tomamos el verso 1 del capítulo 5 de Gálatas. Dice: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias. En el nombre de Jesús. Te pido que ella nos ayuden hoy y que ella nos abran el cielo y que hoy podamos entrar al mundo espiritual para conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Inmediatamente queremos entrar en esta escritura. Y con este tema que tenemos aquí en este segmento Conociendo el Mundo Espiritual, hoy estaremos hablando con el tema y sobre el tema saliendo de la esclavitud. Dios mío. Si usted no se ha desayunado, bébase un vaso de agua para que pueda digerir esta palabra, porque Dios nos va a enseñar algo que necesitamos aprender. Esto viene serio. ¿Sabe que hay 2 tipos de aprendizaje? Hay un aprendizaje que tú lo aprendes por obligación y hay otro que tú lo aprendes porque quieres aprenderlo. Ahora, conocer la palabra de Dios, conocer a Dios es una necesidad obligatoria. Uf. ¿Cómo así? El conocer la palabra, el conocer el llamado de Dios para tu vida es una necesidad obligatoria que hay en ti y en mí. Porque si no conocemos lo que Dios tiene, entonces pierde sentido el llamado de Dios para un hombre y una mujer. Y navegando de una vez en la palabra del Señor, aquí donde leímos, hay un hombre de Dios, un apóstol, enseñando algo. Él está enseñando en este capítulo 4 y este capítulo 5, está enseñando cómo ser libre. ¿Pero libre de qué? Wow. ¿Libre de qué? Es la pregunta. Ahora tiene una respuesta. Dice, está pues firme
en la libertad con que Cristo os hizo libres, Sí. y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Queremos señalar que la Biblia dice que el esclavo no queda en la casa para siempre. Te ha tomado esta lectura y en un momento hasta hemos predicado de ella. Pero dice, el hijo sí queda en la casa para siempre. Me sorprende la historia del hijo pródigo. He hablado tanto de esta historia que me sorprende. Mientras hablo la Biblia, siempre me sale en el escenario el hijo pródigo. ¿Por qué el hijo pródigo? Porque el hijo pródigo se cansó de estar libre. Usted sabe que hay gente que se cansa de lo bueno y quiere experimentar otras cosas. Pablo le está diciendo, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no vuelva otra vez al yugo de esclavitud. Muchas personas que han experimentado un encuentro espiritual, porque en este segmento se hablan de cosas espirituales. Y como aquí se hablan de cosas espirituales, queremos llevar un pensamiento de Dios a tu vida para que puedas entender el tiempo que está viviendo. Cuando Pablo le está diciendo, mira, ustedes necesitan permanecer en la libertad. El hijo pródigo vivía en libertad, en la casa de su padre. A él estar en libertad, llegó un momento que su misma libertad lo llevó a tomar una decisión que lo iba a esclavizar. Dios mío. Uf. Mucha gente ha tenido la oportunidad de estar libre, pero ha vuelto a la esclavitud. Sí. Lo que pasa cuando un ser humano viene a Cristo, experimenta, es una experiencia, es un sentimiento, es una emoción, es un sentir que el hombre cuando llega a la presencia de Dios o tiene un encuentro espiritual con Dios, experimenta lo que es la verdadera libertad. Voy a tomar agua para explicarte esto. Esto se va a poner serio aquí. Bebas un poquito de agua para que usted pueda digerir esto. Oye, cuando el ser humano tiene una experiencia espiritual, Dios mío. En otra ocasión hablé y dije que el hombre aún en su pecado tiene la oportunidad de conectarse, de tener contacto con lo espiritual. Le dije sea bueno o sea malo. Dios. Ahora, cuando el hombre tiene un encuentro espiritual con Jesús, cuando el hombre logra tener un encuentro espiritual con Dios, experimenta lo que se llama la libertad espiritual. Y hoy estamos hablando de la libertad y quiero señalar algo. Hay dos tipos de libertad. Está la libertad espiritual y está la libertad secular, la libertad física. La libertad física es cuando tú estás libre, normal como nosotros que no estamos en cárceles seculares, no estamos presos. Literalmente no. Literalmente no hemos cometido un delito para que nos encierren. Uf. Pero hay otra libertad que es la libertad espiritual. La libertad espiritual es mejor que la libertad física. ¿Por qué es mejor? Te explico. Hay muchas personas que están viviendo en un tiempo de esclavitud. Están siendo esclavos y están presos espiritual. Al estar presos, porque muchos están siendo secuestrados, pero hay otro que es preso, porque es muy diferente cuando tú estás preso que cuando tú estás secuestrado. Hoy queremos hablar de la gente que están preso espiritual. Cuando alguien está preso espiritual, está cohibido. Cuando tú estás, porque cuando alguien es secuestrado es alguien que es tomado con violencia y es en contra de su voluntad. Pero cuando tú estás preso por algún delito que ha cometido. Puede ser espiritual o puede ser material o puede ser secular. Le digo que la libertad espiritual es mejor. ¿Por qué? Porque cuando tú estás libre espiritual, tú eres una persona completa. ¿Cómo completa? Una persona que está libre espiritual es una persona que está en su cabal. Es una persona que está normal. Lo que pasó con el gadareno era que el gadareno estaba preso como espiritual. Sí. La cárcel en que estaba el hombre allí en la región de Gadara
que Jesús cruzó al otro lado y enfrentó una tormenta, una tempestad, fue para darle libertad a los cautivos, para que se cumpla lo que dice la Escritura, que Él vino a dar libertad a los cautivos y apertura a los que están en cárceles. Sí. La pregunta es, ¿dónde nosotros nos encontramos con esta libertad? Dios mío. En Cristo. Sí. Es lo que dice Pablo. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Te quiero decir que el que hace libre al ser humano es Cristo. Mi alma adora. Uf. Dice, porque la palabra es de la cruz es locura. Aquí a los que se pierden, mas a nosotros esto es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra de Cristo a nosotros nos liberta. Amén. Nos libera. Cuando Cristo llega a un corazón, cuando la palabra de Dios llega a una vida y esa vida la recibe y esa persona recibe el nombre de Cristo, porque yo quiero decirte que hay un nombre que es sobre todo nombre, dice la Biblia, y en ese nombre es libre el ser humano. Es un acontecimiento espiritual que pasa cuando el hombre le abre la puerta de su corazón a Jesús. Cuando tú le abriste la puerta de tu corazón a Cristo, cuando yo le abrí la puerta de mi corazón a Cristo, Él nos hizo libres. Por ejemplo, este escenario que está aquí, es para gente que sean libres. Sí. Los que estamos aquí, primero tuvimos que ser libres para venir a Cristo y poder hablar de Él con libertad. ¿Por qué las demás religiones no pueden predicar a Cristo como nosotros lo predicamos? Dios mío. Y aquí no hablamos de religión. Pero te estoy diciendo, ¿por qué los demás no pueden hacerlo? No pueden hacerlo porque ellos son esclavos de rudimento. Nosotros somos libres en Cristo y por eso hablamos de Cristo con libertad. Uf. Y tenemos la autoridad de Dios, tenemos el legado. Y fuimos enviados a predicar esta buena nueva de salvación porque hemos alcanzado el grado de la libertad. Cuando tú eres libre es que tú tienes la facultad de hacer algo. Hay personas en sus hogares que son esclavos. Sí. Familias esclavas, matrimonios esclavos, hijos esclavos, padres esclavos, que están cautivos, están presos haciendo lo que ellos no quieren. Cuando alguien está preso, es alguien que está cohibido de hacer lo que quiere. Porque hay gente que no han podido regresar a la casa de Dios. Porque hay hombres y mujeres que se apartaron de Dios y no han podido volver porque ellos están presos. Ellos no tienen libertad. ¿Por qué hay descarriados que han puesto fecha para volver a Dios y no han podido? Porque están presos. Sí, cautivo. Dios. Ahora están en el cautiverio espiritual. Yo quiero decirle a mucha gente hoy que te tengo una salida para tu cautiverio. Varón, ¿cómo yo salgo del cautiverio que estoy? Fácil. Para tú salir del cautiverio en que estás, tienes que reconocer a Cristo en tu vida. ¿Cómo así? Darle la oportunidad a Cristo que tome el control de tu vida para que puedas ser libre de nuevo. Sí. Cuando el hombre, le digo, pierde la libertad, se manifiestan en él una serie de acciones. ¿Cómo cuáles? Vamos allá. Dale. Cuando el hombre está preso en el pecado, el hombre es dominado por sus deseos, por sus pasiones. El hombre empieza a ser controlado fuera de su voluntad. Tú sabes lo fuerte que es que tú no quieras hacer algo y tú tengas que hacerlo. Sí. Lo fuerte que es que sin tú querer tenga que ser dominado a la voluntad de Satanás. Porque mientras el hombre esté en Dios, él tiene derecho a disfrutar lo bueno de Dios. Pero cuando el hombre sale de la cobertura de Dios, el hombre empieza a vivir una vida de dolor, una vida de tristeza, una vida de quebranto, una vida de enfermedad. Tú no ves muchas personas que oran por ellos y ellos reciben la oración como que es un calmante. Y mientras tú oraste por ellos, ellos se sienten bien porque ellos están bajo un ambiente de libertad, bajo una atmósfera de liberación.
pero no pueden recibir la liberación en su alma porque vuelven a estar cautivos. Dios mío. Cuando tú vuelves a la cautividad, cuando tú vuelves a la esclavitud, se manifiesta en ti la obra de Satanás. Pero cuando tú vienes a Cristo, se manifiesta la obra de vida. Sí. ¿Cuál es la obra de vida? La obra de vida es disfrutar de la salud, disfrutar de la familia. ¿Cuántas personas no pueden? ¿Cuántas personas no pueden disfrutar de la paz, de la tranquilidad? Ellos dicen, pero ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo disfrutar la familia? ¿Por qué no puedo estar en paz en la iglesia? Es fuerte esto. ¿Cómo hay personas que aún dentro de la iglesia están cautivos? Están bajo presión de Satanás. ¿Cómo así? Sí, hay personas que aún dentro de la iglesia viven una vida de cautiverio, una vida de opresión, una vida de circunstancias que no experimentan lo que es vivir en Cristo en plenitud, en amor, en armonía. ¿Por qué no puedes vivir esa vida? Porque tú estás bajo cautiverio. Tú necesitas venir a la renovación. Dios. Tú necesitas venir a la libertad. Varón, pero antes yo era una persona que promovía la unidad, que promovía el reunirse, el compartir. Sí. Pero ahora no puedo promoverlo. Ahora lo que promuevo es la contienda. Ahora lo que promuevo son los problemas. Es porque tú has entrado en cautiverio. Wow. Es porque antes tú eras un colaborador, ahora tú eres un crítico. Cuando ahí es donde la persona experimenta la libertad y la esclavitud. Y yo quiero decirte que tú necesitas pasar de la esclavitud a la libertad en Cristo. ¿Cómo así, varón? Si antes usted era una persona colaboradora con la obra, si usted era alguien que se identificaba con la obra de Dios y te unía a los proyectos, a las visiones de los hombres y mujeres de Dios, ¿cómo es que ahora tú solamente criticas? ¿Cómo es que ahora tú solamente buscas las partes negativas de las cosas? Porque todo tiene una parte opuesta. Todo tiene un contra. Entonces hay personas que se han convertido en enemigos de Dios. Es terrible mientras leí esta lectura. Hay personas que aún dentro del redil se ponen y se convierten en enemigos. Tú dirás, pero ¿por qué se convierten en enemigos de la obra de Dios? Y son gente que profesan tener a Dios. Se ponen enemigos de la obra porque ellos detienen con su mala obra el avance. Sí. Detienen con su actitud la proyección de lo bonito de Dios. Eso es una manifestación de cautiverio. Cuando tú eres opuesto, cuando tú eres de tropiezo, cuando en ti se manifiesta esclavitud. Varón, quiero dar algunos detalles. Mira, cuando yo soy un hombre que amo lo de Dios y quiero lo de Dios, pero ¿cómo es posible que ahora, desde un tiempo para acá, todo yo lo veo negativo? ¿Por qué yo tengo que ver las cosas negativas? ¿Por qué tú no ves con el ojo de la fe? ¿Por qué tú no ves que las cosas se van a arreglar, se van a proyectar, se van al proyecto de avance, se van a extender a lo mejor? Sí. Entonces, ¿cómo es que tú solamente ves el problema? ¿Por qué tú solamente ves que las cosas se pusieron difíciles? ¿Por qué tú solamente ves lo negativo? ¿Por qué ya tú no tienes revelación con la gloria de Dios? ¿Por qué usted solamente ve infierno? ¿Por qué usted solamente ve el mal en los demás? Esa es una manifestación de cautiverio. Personas que siempre ven lo malo en ti. Personas que andan con un microscopio y con una lupa mirando las fallas de los demás. Esa es una actitud de cautiverio. Personas que viven una vida de esclavitud, una vida de crítica, siempre criticando, siempre hablando mal del otro. Eso es cautiverio. No importa que esté en escenario. Hay personas así en los escenarios que siempre viven persiguiendo. La pregunta es, ¿por qué yo tengo que perseguirte? Es mi pregunta. ¿Cuáles son mis razones para perseguirte? ¿Quién es que persigue a los hijos de Dios? Es Satanás. Es su obra. Cuando tú ves a alguien que persigue a otro para destruirlo, que les persigue, le asedia, mi alma adora. ¿Por qué tú asedias? ¿Por qué asediar a los demás? ¿Por qué tú perseguir a tu compañero de trabajo? ¿Por qué tú ponerle la vida imposible a un hermano?
¿Por qué? ¿Por qué perseguirle? El que persigue es Satanás. Dios mío. Y que el Señor le reprenda. Wow, sí. ¿Por qué perseguir? Si tú persigues porque está cautivo. Wow. El que persigue porque está cautivo. ¿Qué era lo que hacía Pablo a la iglesia? Perseguir. La perseguía. ¿Y por qué estaba haciendo Pablo? Manejado, controlado por la obra de Satanás. Así hay mucha gente hoy que están siendo manipulados por Satanás. Son instrumentos, aún en medio de la obra de Dios, son instrumentos de muerte. Son instrumentos de tristeza. Y quiero decirte algo hoy. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y dice, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Otra vez. ¿Tú te imaginas que Pablo, después que él viene a Cristo y él conoce a los hermanos, después él empezara a perseguirlo, empezar a perseguir a Pedro, empezar a perseguir a Juan, a Jacob? ¿Tú te imaginas que Pablo empezara de nuevo a perseguir la iglesia después de venir a Cristo? Pablo, conociendo el mundo espiritual y sabiendo de dónde procede esto, porque lo que la gente no sabe, mi hermano Venancio, es que hay cosas que proceden del mundo espiritual directamente. Hay acciones que son controladas desde el mundo espiritual. ¿Cómo así? Mira, cuando alguien se convierte en una persona que es de opresión para los demás, es una persona que está siendo controlado por el mismo infierno. Es una persona que está siendo controlado desde el mundo espiritual de las tinieblas. Ah, sí. Cuando un hombre o una mujer, quien sea, se deja manipular por Satanás y quiere llevar el cautiverio a los demás. ¿Cómo así? Las personas que critican y que viven criticando a los demás y llevando lo negativo a los escenarios, son personas que Satanás de antemano le tiene su obra preparada. ¿Cómo así? Sí, mira, Satanás trabaja sigilosamente. Satanás se mete en una contienda y cuando él te pone en contienda con alguien, él hace que tú tengas que resaltar las partes negativas, los puntos negativos de esa persona. Inmediatamente tú tomas un escenario para tú hablar de Jesús. ¿Qué tú estás haciendo? Tú estás llevando el reino de Dios. Sí. Tú estás promoviendo el reino de Dios. Pero inmediatamente tú tomas un escenario para hablar de las cosas negativas, para criticar a una persona, para llevar al escenario su mala obra, para llevar su caída. ¿Sabes qué tú estás haciendo? Tú estás promocionando el mundo de las tinieblas. Tú estás promocionando, tú estás llevando al escenario no la obra de Dios, sino la obra de ¿quién? De Satanás. Por eso Pablo dice que hay cosas que ni se mencionen entre nosotros. Oye, el hombre que tuvo una experiencia espiritual, el hombre que conoció a Jesús desde una experiencia espiritual y Jesús se le reveló, está diciendo, mira, cuando tú tienes una experiencia con Dios, tú vas a proyectar a Dios, tú vas a llevar a Cristo al escenario, pero cuando tú agarras una caída o un problema y tú vienes y lo llevas al escenario donde debe ser Cristo glorificado y tú llevas esas obras de Satanás, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás promocionando su obra. Tú, en vez de estar glorificando a Dios en el escenario que Dios te puso, lo que estás es llevando a Satanás al escenario. Porque hay personas que en su familia no ven nada de Dios. ¿Por qué? Porque ellos siembran enemistad. Sí. Ellos siembran distancia. El hombre y la mujer de Dios debe de proyectar la unidad. ¿Cómo así? Sí, el hombre de Dios y la mujer de Dios debe de llevar unidad. ¿A dónde? Llevar unidad a la iglesia. Tú no puedes tomar el escenario de la iglesia para hablar de un problema personal. Ay. ¿Cuánta gente no hacen esto? Sí. Y se la desquitan en el púlpito porque le falta libertad. El hombre espiritual, el hombre que vive en libertad, cuando es ofendido, perdona. Oye, y si ofendido, pide perdón. El perdón es un misterio tan profundo que el perdón solo se manifiesta en personas humildes. Hay personas que los problemas, en vez de ellos enfrentarlos, ellos lo que hacen es que se alejan.
le huyen. Le huyen. ¿Por qué le huyen? Sí, hay personas que le huyen. Cuando tú estás cautivo, tú no te enfrentas a la verdad. ¿Cómo así? Mira, te lo explico. Si tú estás cautivo, y mucha gente cuando escuche esto va a saber que es cierto. Cuando tú estás cautivo y tú estás siendo controlado por la obra de las tinieblas y tú tenés opresión en cautiverio, estás preso en cárceles. Cuando alguien te ofende, en vez de tú pedir perdón, porque el perdón es algo, según la Biblia, que contradice la lógica. ¿Cómo así? Mira, el perdón, la Biblia dice que si yo te piso, la Biblia no dice que si yo te piso, que yo te pida perdón. La Biblia dice que si tú eres ofendido por alguien, si alguien te ofende, que tú le pidas perdón. A ese que te ofendió. Oye, ¿cómo es la cosa? La Biblia dice que cuando alguien te ofende, tú debes de pedirle perdón al que te ofendió. No dice que cuando, oye, en la oración del Padre Nuestro dice, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos ¿a quién? A los que nos ofenden. A los que nos ofenden. Te está diciendo que tú tienes que perdonarle antes que te pidan perdón. Entonces, también la Biblia te manda que cuando tú falles, que pidas perdón, que te humille, que te disculpe, porque el perdón es lo que quita el pecado. Dios. El perdón es lo que quita el pecado a tal punto que una persona ofende a alguien y mientras la palabra perdón no pase entre esos dos seres humanos, todavía la falta sigue activa. Es tan terrible que el perdón, si yo te ofendo, mientras yo no sé que tú me perdonaste, el perdón es espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque el perdón, si yo te ofendo y yo no te pido perdón, la falta sigue, pero inmediatamente te pido perdón. Esa palabra hace un efecto en el mundo espiritual que sana las emociones. Porque hay parejas que están divididas, matrimonio dividido, porque no conocen el perdón, no conocen a Jesús. Cuando Jesús está en tu corazón, tú perdonas. Inmediatamente tú ofendes, tú te sientes acusado por la ofensa. Y cuando eres ofendido, te sientes mal porque debes de perdonar. Entonces, cuando en un matrimonio, en una familia, hay un problema y no se piden perdón, ¿qué tú crees que va a hacer? La Biblia dice que no se salga el sol. No salga el sol sobre vuestro enojo. Si tú tienes un problema con alguien, resuelve ese problema, pide perdón. O si te toca perdonar, perdona ese otro ser humano. Perdona a tu esposo, perdona a tu esposa, perdona a tu hermano. Si en la iglesia, tú sabes que mucha gente está siendo zarandeada por Satanás y no se da cuenta, hermano. ¿Por qué no se da cuenta? ¿Por qué tú sientes cuando esas personas se paran en el púlpito esa sensación negativa? Gente que salen hasta del culto cuando ese hermano toma una oportunidad. Y tienen tiempo en eso. Si no te arrepientes, te vas a perder en el infierno. Estando en la iglesia, adorando a Dios, buscando a Dios, ayunando. ¿Tú te imaginas una gente ayunando? Una cosa que el ayuno es para quebrantar la carne. El ayuno es para someter la carne a servidumbre y llevarla en humillación. ¿Tú te imaginas una persona que ha hecho tanto ayuno, pero cuando el hermano toma una oportunidad en la iglesia, se siente mal, le duele en el pecho, le duele en su corazón? Que cuando ese hermano, oye, son gente que están en las mismas congregaciones, son ministros que están juntos hasta en el mismo concilio y sienten enemistad, sienten celos religiosos. A donde se define un religioso de un creyente genuino, oye, ¿dónde es? Donde la persona no acepta el otro como los demás. ¿Cómo así? Mira, oye, qué celo, qué engaño Satanás le pone de que como celo a las personas. Tú eres del mismo concilio, tú eres del mismo movimiento, pero de repente tenemos diferencia en puntos doctrinales. Tenemos diferencia porque tú tienes un concepto y yo tengo otro. Pero Cristo es más que eso. Cristo, si tú tienes a Cristo en tu corazón como tú lo dices, si yo tengo a Cristo en mi corazón como yo digo que lo tengo, ¿cómo es que yo no te soporto? No dice la Biblia soportándolo unos a los otros. Entonces, si tú tienes a Dios, ¿por qué tú no soportas? ¿Por qué tú no amas a tu hermano como él es? Y le respeta su posición, porque así como a ti te gusta que te respeten tu posición y tú puedes estar equivocado. Y muchos de nosotros sabemos que el camino del evangelio es un camino de trayectoria. Entonces tú nunca estás completo. En el evangelio nadie está completo. No. En el evangelio de día en día nos renovamos hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. En el evangelio el que es santo se santifica más. En el evangelio el que es puro se purifica más. Entonces significa que tú vas en un proceso de cambio.
Si tu hermano, porque es lo que mucha gente que profesan tener madurez, no tienen ninguna madurez, es donde yo no lo entiendo. Te explico, mira. Si tú eres libre y tú estás en la libertad con que Cristo te hizo libre, y tú sabes que Cristo te libertó, y tú tienes 20 años en el evangelio, 15 años, 10 años, ¿cómo es que tú no soportes el carácter o la formación en que ese hermano que tiene menos tiempo que tú va? Y hay gente que quieren llevar al otro a su nivel. Tú no me puedes llevar a tu nivel. No. Yo no te puedo llevar a mi nivel. Claro. Entonces, ¿cómo es que yo no te puedo soportar y yo profeso tener a Cristo? Dios mío. Mi pregunta es si verdaderamente, y ahí es donde muchos queman el examen, ellos dicen que tienen a Dios más que tú y más que yo, pero no nos soportan, nos aborrecen. La pregunta es, si tú tienes a Cristo, ¿por qué tú aborreces a tu hermano? Claro. ¿Por qué maldice a tu hermano? Tú sabes lo que la Biblia dice. Me sorprendí esta mañana mientras leía la Biblia. La Biblia dice que palabras deshonestas no salgan de vuestra boca. ¿Tú sabes cuánta gente manda al infierno y al diablo a otro? Le dice hijo del diablo como que no es nada. Pero la pregunta es, si nosotros predicamos el reino de Dios, ¿cómo es que a los hermanos con la misma boca que hablamos y bendecimos y adoramos a Dios, esta generación está torcida? Wow. Esta generación necesita dirección de Dios. Porque ¿cómo es que yo le voy a decir hijo del diablo a un hijo de Dios que adora a Dios, que busca a Dios? Tú no sabes que la Biblia dice que con la misma boca que tú bendices, tú no puedes maldecir. Porque entonces, ¿a qué Dios tú sirves? ¿Cómo es que yo voy a maldecirte con la boca que bendigo a Dios? La Biblia dice que tú no puedes maldecir. La palabra maldecir es decir algo mal, es decir algo malo. Es decir, una palabra descompuesta. Esta generación le falta disciplina espiritual. Esta generación le hace falta relación con Dios. ¿Por qué hace falta relación con Dios? Porque es que esa boca que tú tienes para bendecir a Dios, para predicar el evangelio, usted no puede mandar a la persona a Satanás. Inmediatamente tú empiezas a mandar a la persona al diablo. Tú estás predicando el reino de Satanás. Entonces hay muchos predicadores en esta generación que ellos creen que están predicando a Cristo. Eso, están engañados, pero están secuestrados espiritual. Sí. Porque hacen la voluntad de Satanás. Inmediatamente tú promueves las cosas negativas. Tú promueves el infierno. Tú estás predicando el infierno. Tú estás promoviendo el reino de las tinieblas. En la Biblia apareció un apóstol predicando a Satanás. No. Sí, ellos sí identificaron el momento hasta Jesús. Le dijo, mira, si ustedes hacen la obra de Satanás, ustedes son hijos de Satanás. Pero a los hijos de Dios tú no los puedes estar mandando a Satanás. No. Tú no puedes decir que los hijos de Dios son hijos de Satanás. Tú no puedes decir que los hijos de Dios son hijos del diablo. Porque son hijos de Dios y están buscando a Dios. Y usted no puede criticarlo, usted tiene que aprender algo. Y yo tengo que ratificarlo y reaprenderlo. Usted debe de respetar al otro como es. Y el que es de Dios, oye, el que es de Dios y el que es enviado de Dios, tiene que entender que si usted tiene 20 años en el evangelio y el otro tiene 5, usted no puede llevar al otro a su nivel. Usted tiene que dejar que sea Cristo que trabaje. Usted no cambia. Oye esto, la gente sabe que ellos no pueden cambiar en ellos, ni en ellos mismos lo que ellos quieren cambiar. Oye, muy fuerte esto. Hay cosas en tu vida y en mi vida que yo quisiera cambiarla y todavía no ha llegado el tiempo de cambiarla. Sí. ¡Wow! Es muy profundo eso. Dios, mira, hay gente que quieren cambiar a otro, pero ellos saben que ni en su propia vida han podido cambiarlo todo. Entonces, ¿cómo es que tú quieres cambiar a otro donde tú sabes que tú no has cambiado? Wow. No importa que tú seas pastor, que seas apóstol, que seas evangelista, que seas profeta. Eso no importa. No. Tú sabes que tú no vas a poder cambiar, tú tienes que amar. ¿Cómo es que por tu culpa? Gente que por su culpa, ellos han sacado gente de la iglesia porque lo han presionado, han querido sacar un jugo de ellos, lo han querido exprimir más de lo que ellos pueden dar. No, deja a tu hermano en el proceso que va, ora por él, ayúdalo, motívalo. No lo presione, no la presione. Deja a esa mujer tranquila. Oh, mi alma adora a Dios. Deja a ese hombre tranquilo. Si él solamente puede dar fruto al 30, déjalo, que Dios pondrá al 60. Pero no lo presione, que dé al 100, donde todavía él no puede dar. Wow.
Wow, muy profundo En esto. batalla con el 30 y lo quiere poner al 100. Pero oye, una persona que ahora es lo que puede darle son 30 de fruto, ¿cómo tú lo vas a obligar? Lo vas a hacer explotar, lo vas a hacer, la vas a hacer retroceder. Tienes que dejar que ese ser humano tenga su encuentro personal con Dios. Sí. Y a conclusión, quiero decirte que una mata que solamente eche 3 manzanas, tú no la puedes obligar que eche 6 manzanas. No. Porque esas ramas tienen que fortalecerse para que el año que viene pueda dar 6. Claro. Entonces, ¿cómo es que hay gente en la iglesia, pastores que tienen que volver a Dios? Uf. Predicadores que tienen que volver a Dios. ¿Por qué tienen que volver a Dios? Porque muchos se han desenfocado y han puesto la mirada en los hombres y en las cosas de la tierra. ¿Cómo así? Para tú estar firme y salir de esa esclavitud en que Satanás tiene mucha gente cautivo, tiene que volver a Cristo, volver a un encuentro espiritual. ¿Por qué volver al encuentro espiritual? Porque mucha gente se ha quedado en el nivel 2. ¿Cómo así en el nivel 2? Sí, hay mucha gente que iban en crecimiento, pero después que aprendieron ciertas cosas, se han quedado ahí y se han olvidado de ir a la presencia de Dios, para que Dios les siga enseñando cómo es que se deben de manejar. Yo quiero decirte, hermano, hermana, vuelve a un encuentro espiritual con Dios. Vuelve a la libertad. Si tú sientes que tu vida ha perdido dirección, ha perdido nivel, ha perdido presencia, no siga así. Vuélvete a ese encuentro espiritual. Vuelve a esa libertad. Si sientes que eres un odioso, una odiosa, Sí. que te ha convertido en alguien hostil, en alguien opresivo, ¿sabes lo fuerte que es un hermano que te asedia en la iglesia? Gente que se sienten asediados por hermanos. Que ellos sienten que cuando ven a ese hermano, sienten temor, sienten opresión. Si te sientes así con alguien, si te sientes zarandeado por alguien, es Satanás, es la obra de Satanás, pero en vida de alguien, dile, soy libre en Cristo. Yo soy libre en Cristo. No te dejes presionar, no te dejes oprimir, no te dejes fatigar para que no retroceda. Avanza en Cristo y sé libre. Está firme, dice la Biblia, en la libertad que Cristo te hizo libre. No vuelva otra vez atrás. Wow. No vuelva a los pobres rudimentos del mundo, que en el capítulo 4 de ese mismo libro habla de los rudimentos del mundo y de la exhortación a que no volvamos a la esclavitud. No vuelva a la esclavitud. No vuelva a hacer lo que tú hacías antes. No vuelva al mundo. No vuelva a las cosas que tú hacías que te tenían cautivo. No vuelva a la mentira. No vuelva al engaño. No vuelva al adulterio. No vuelva a la fornicación. No vuelva a las obras de la carne. Permanece en Cristo firme. Ponte los pantalones espirituales. Ponte las faldas espirituales. Ponte la ropa espiritual. Y levántate y está firme. Que lo que Dios tiene es mejor que lo que tiene el mundo. Lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para mí, el mundo no lo tiene. Así que en este día quiero bendecirte con esta palabra y decirte que permanece firme, sal de la esclavitud. No te conformes en esa vida mediocre. No te conformes en esa vida simple, en esa vida de esclavo. Dios nos ha llamado a libertad y Cristo quiere que vivamos en su libertad. En este día Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda que Cristo es mayor que el mundo y si Él te llamó, Él te hará estar firme y libre. Wow, Dios mío, tremendo, hermano Braulio, lo que Dios ha entregado a través de usted. Hablar de la libertad, hablaste de la esclavitud física, literal, y de la esclavitud espiritual. Tenemos esclavos físicos que son libres espirituales y tenemos esclavos que espiritualmente, o mejor dicho, tenemos esclavos espirituales que están libres literalmente. Que andan en la calle, pero son esclavos. Tienen esclavitud literal algunos y son libres en el espíritu. Y hay otros que tienen libertad literal, pero tienen esclavitud espiritual. Tienen libertad, pero no son libres. Pero no son libres. Y gente en la iglesia
Lo fuerte es que en el mundo sabemos que el mundo está bajo el maligno, pero hay gente en la iglesia que son esclavos. Y por eso estas palabras Dios nos las manda hoy para que le digamos que tú no te convertiste al pastor. Escucha bien, tú no te convertiste al pastor, tú no te convertiste a la pastora, tú te convertiste a Cristo. Usted no se convirtió al concilio. Pastores presos en los concilios, que Dios lo ha llamado a libertad, pero están cautivos en la voluntad de un hombre. Y yo quiero decirte que si Cristo te hizo libre, no vuelva a la esclavitud. Hay diferentes maneras de estar cautivo y es una parte que vamos a tocar más adelante. Las personas estén atentos ahí. Hermanos, comparta este video con varias personas más para que sean bendecidos así como usted ha sido bendecido. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo. ¿Su nombre? Braulio Florian, conocido como el hermano Braulio. Esto fue otra entrega de su plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Hasta la próxima.